está en libros, está en la internet, está en todas partes, menos aquí. Creo que los colombianos no conocemos nuestra historia y creo que estamos a puertas de repetirla. Este video que están viendo es la primera parte de 2 videos que voy a hacer hoy aquí sentada sobre un tema que es muy especial para mí. Ahora, esto es raro de decir porque a mí me encanta el tema del conflicto, me encanta el tema del conflicto colombiano, me encanta estudiarlo, me encanta leerlo, pero es raro, o sea, no es que me encanta que haya conflicto en Colombia, sino que me parece que como joven tengo una responsabilidad de conocer la historia. Creo que nosotros los jóvenes y muchos colombianos no conocemos la historia. Y en nuestro país se aplica que el país que no conoce su historia está destinado a repetirla. La historia se debe conocer para saber cómo no repetir los mismos errores del pasado. Y nosotros somos expertos en cometer errores. La historia colombiana es un error en una serie de errores. En el capítulo de hoy se supone que este video yo quería sacarlo el 9 de abril, pero no alcancé. Después dije, lo voy a grabar el 9 de abril. Pero bueno, pasaron bastantes cosas, pero ya lo solucionamos todo. Y quiero que sepan que sí lo empecé a grabar el 9 de abril. Y quiero que vean eso porque yo sí lo empecé a grabar el 9 de abril. Al menos para tener el sentimiento de ese día. Entonces vamos a verlo. Hoy es 9 de abril y bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa Colombia. Bueno, de vuelta en estudio. Para mí es tan importante hablar sobre este día porque siento que este día marcó la historia de Colombia en 2. Creo que todo colombiano sabe o debería saber que el 9 de abril de 1948 fue el Bogotazo. ¿Qué fue el Bogotazo? El día en que mataron a Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá cuando se dirigía para un almuerzo. Posteriormente cogieron al asesino, primero lo encerraron en una droguería. La policía lo trató de retener, pero fue tan tenaz que casi que tumbaron la puerta de la droguería hasta que el dueño las abrió, cogieron al asesino, lo mataron a golpes y lo arrastraron por el piso hasta que lo dejaron casi totalmente desnudo por ahí en el piso, pues ya muerto. Nunca se pudo interrogar a esta persona para saber por qué había matado a Jorge Eliezer Gaitán y digamos que todos nos quedamos ahí. Ya, listo, ese fue el Bogotazo y como que en el cerebro ya estamos tan acostumbrados a repetirlo, pero a mí me parece que esto no es algo que se pueda pasar por alto. Tenemos que tener el contexto y tenemos que pensar en qué nos aporta ese contexto hoy, ¿cierto? Resulta, pasa y acontece que el Bogotazo no fue solo lo mataron, la población se levantó y lo mataron al otro tipo y ya, no. El caos en Bogotá duró días, hubo saqueos, hubo incendios, hubo de todo, eso fue un caos. Cuando uno ve cualquier video en YouTube del Bogotazo, lo que se escucha es caos, es violencia, es guerra. Pero ¿por qué él? ¿Qué tenía de especial? ¿Quién era? ¿Qué estaba pasando en el país para que este asesinato generara tal caos, tal revuelo que partió la historia del país en 2? Resulta, pasa y acontece que se dice, digamos, hay varias versiones. El caso es que el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán está enmarcado en una época que en Colombia se denominó como la violencia. Resulta que el conflicto armado colombiano, que se tiene en cuenta con el Estado contra grupos armados, dígase FARC, dígase autodefensas, dígase M19, EPL, bueno, etc., porque nosotros acá hemos tenido un montón. Ese conflicto armado colombiano, del cual hoy se habla tanto en todas partes, tiene más o menos registro de él más o menos desde los años 60. Por eso se dice que llevamos más de 50 años en un conflicto armado. Pero eso no quiere decir que la guerra o la violencia en Colombia iniciara en los años 60. La guerra en Colombia inició antes. Resulta que en Colombia, para la época de Jorge Eliezer Gaitán, había una época al que se le denominó posteriormente como la violencia. ¿Qué significaba eso? Que el país estaba absoluta y totalmente dividido en 2 extremos: los conservadores a la derecha y los liberales a la izquierda. Ahora, yo personalmente creo que el liberalismo en Colombia pues es progresista en sus ideas, es más, digamos, abierto en sus ideas que el Partido Conservador, pero en materia económica, digamos que en Colombia no ha habido, o sea, ese partido liberal nunca ha enmarcado la izquierda en Colombia, o sea, no. Precisamente esta polarización extrema lo que generó
fue un periodo de violencia en Colombia inmenso. Resulta que cuando nosotros nos cuentan esas historias trágicas y tristes de masacres que hicieron los paramilitares, que hicieron las guerrillas, uno dice, eso es terrible, la degradación de la violencia a la que ha alcanzado el conflicto armado es terrible. Pero cuando uno se va un poquito más atrás a ver qué hacían los conservadores y los liberales, déjenme decirles que era igual o muchísimo peor que lo que ha generado el conflicto en Colombia. Entonces, lo que hacían estos extremos era que si uno era conservador y lo encontraban los liberales, lo mataban. Si uno era liberal y lo encontraban los conservadores, lo mataban. Y no lo mataban de toma tu disparo. Eran muertes sangrientas con el machete, degollada, o sea, era una cosa. O sea, las masacres en Colombia no son exclusivas del conflicto armado. Y por eso me parece importante hablar de este tema, porque es que nosotros en Colombia le echamos de toda la culpa a la guerrilla y los paramilitares, pero nunca nos paramos a pensar, oiga, pero es que ¿cómo apareció esa gente? ¿Esa gente de dónde salió? ¿Esa gente cómo surgió? ¿Esa gente qué quiere? ¿Esa gente en qué momento? Porque si están de acuerdo conmigo, uno no se levanta un día y dice, voy como a hacer la guerra, cojamos un arma que la tengo aquí y vamos a matar. No, eso no es así. Entonces, ustedes dirán que estoy obsesionada con el Centro de Memoria Histórica, y sí. O sea, ¿para qué les digo que no? Sí, yo estoy obsesionada con ese lugar porque me parece que es el ejercicio más serio de memoria y de historia en Colombia. Así que Centro Memoria, si están viéndome y quieren adoptarme, aquí estoy. Para hoy, el libro que voy a usar es este, que es El Basta Ya. Este informe se hizo algunos años con el fin de, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero según tengo entendido, a raíz de que se hizo la Ley de Justicia y Paz en el año 2005, en Colombia nos dimos cuenta que llevábamos casi 50 o más años de conflicto y no teníamos ni idea cuáles eran las causas del conflicto, quiénes eran los actores, cuántos eran, dónde estaban, ni idea. Yo tengo una teoría y es que pues en Colombia en los años 80 el fenómeno del narcotráfico y de los carteles del narcotráfico era tan grande que lo que se hizo fue enfocarse en la lucha contra el narcotráfico, o bueno, contra los carteles, y las guerrillas por otro lado fueron creciendo silenciosamente hasta que se volvió una cosa inmensa que ya no se podía controlar. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso hasta el año 2005, imagínense, así estamos en Colombia, se dijo, bueno, se tiene que hacer un ejercicio de memoria histórica, de saber por qué el conflicto, cuándo arrancó, cómo inició, quiénes son los actores, qué efectos ha generado en Colombia, qué daños ha generado, qué es lo que se tiene que reparar. Y eso hoy más o menos lo sabemos gracias al Centro de Memoria Histórica, que lo amo. Y para este capítulo voy a usar el capítulo 2, que lo que hace es hablar sobre los orígenes y las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Y yo quiero que escuchen conmigo, yo no sé si les molesta que les lea, por favor escríbanme abajo. Pero es que yo creo que hay personas que han dicho esto mejor que lo que yo lo voy a decir. Entonces, quiero que escuchen esto. Dice, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la violencia para dirimir las disputas por el poder y en particular para lograr el dominio del aparato estatal, a tal punto que este accionar puede considerarse como una constante histórica de varias décadas. En efecto, las acciones violentas entre los partidos tradicionales liberal y conservador alcanzaron su nivel más crítico en el periodo conocido como la violencia, que comprende desde 1946 hasta 1958. Aunque la violencia liberal conservadora fue promovida por la dirigencia de ambos partidos, el enfrentamiento político se vio especialmente atizado por el sectarismo manifestado del dirigente conservador Laureano Gómez, presidente de la República entre 1950 y 1953. A partir de entonces, el conflicto político se tradujo en una abierta confrontación armada. La violencia se expresó, entre otras formas, en la ola represiva contra los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos aglutinados en torno a los ideales del gaitanismo y alcanzó su máximo nivel de radicalización política tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, suceso que desató protestas populares y fue conocido como el Bogotazo. Dentro de los partidos políticos, se constituyeron agrupaciones armadas con diferentes niveles de organización. De un lado, la policía chulavita y los pájaros, asesinos a sueldo, al servicio del gobierno conservador.
al servicio del gobierno conservador. Y del otro, las guerrillas liberales y las autodefensas comunistas. Divino, qué linda historia. La confrontación política bipartidista se radicalizó y se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos con los cuales castigaban al adversario. Rituales macabros como el descuartizamiento de hombres vivos, las exhibiciones de cabezas cortadas y la dispersión de partes de cuerpos por los caminos rurales que aún perviven en la memoria de la población colombiana. Le imprimieron un sello distintivo a este periodo al que, como ya se mencionó, se suele llamar con la expresión genérica la violencia. Yo quiero que ustedes piensen, si ahora el nivel estadístico de nuestro país sigue siendo malo, que por ejemplo no va a haber índices de, no sé, de violencia sexual y la policía tiene unas cifras y medicina legal otras y hay un subregistro, bueno, mejor dicho. Ahora imagínense en 1940 cómo era el sistema estadístico de este país. Entonces, obviamente, de esta violencia no se tienen cifras. Por eso el conflicto armado a veces como que retumba más en nuestra mente. Pero acabaron de escuchar lo que yo escuché dentro de los partidos políticos. El presidente de la República lo promocionaba. Mataron a un candidato presidencial. O sea, ¿no les suena repetitiva la historia? La polarización, la amenaza constante a candidatos, la restricción de algunas opiniones en el medio. El departamento del Tolima fue alguno de los que logró medio cuantificar las cifras. Y yo quiero que piensen, en Colombia hay 32 departamentos y el Tolima no es precisamente uno de los más grandes ni más poblados. Y quiero que escuchen estas cifras. Dice que este informe dice que entre 1949 y 1957 se estimaron 16.219 muertos solo en el Tolima, sin incluir los muertos de las fuerzas del ejército, ni en masacres colectivas que generalmente eran abandonados a los animales o arrojados a los ríos y precipicios, y tampoco bajas sufridas por las fuerzas armadas. Se estima que 321.621 personas sufrieron de exilio, desplazamiento, y se quemaron 34.304 casas. Solo en el Tolima, en 9 años. Esto no es el conflicto armado. Eso es la violencia entre dos partidos tradicionales que hoy siguen existiendo y que siguen disputándose el poder entre los dos. ¿Qué pasó después de este periodo? Cuña, este informe se puede consultar online y les voy a dejar el link abajo. Creo que todo colombiano debería leerlo. Creo que todo colombiano debería saberlo. Creo que todo colombiano debería tenerlo aquí y aquí. ¿Qué pasó después de la violencia? Se hizo una fantástica idea llamada el Frente Nacional, que era dividir, o sea, cada 4 años estaba un partido. Digamos, aquí ahorita entonces ganaba el conservador, después seguía el liberal, después el conservador, después el liberal, entonces así, todos felices. ¿Cuál fue el problema con eso? Que el poder se dividió entre las élites de los dos partidos. Entonces los poderosos de cada partido dijeron, usted 4 años, yo 4 años, usted 4 años, yo 4 años. ¿Se le dio solución a los problemas estructurales de Colombia? ¿Las clases populares de esos dos partidos fueron incluidas? ¿Para qué? Por eso, porque como no se hizo, porque todo en este país es a las patadas, se crearon las guerrillas. Las guerrillas surgieron como un movimiento campesino para decir, hey amigos, ustedes se repartieron el poder entre los poderosos, pero no solucionaron el tema de las tierras, no solucionaron el tema de la pobreza, no solucionaron y hasta hoy sigue sin solucionarse. Qué bello país. Entonces, antes de empezar a decir, uy, es que este país está terrible, veamos por qué está terrible y desde hace cuánto y qué hemos hecho. A mí me parece importante hacer este video porque es que nosotros somos el segundo país con mayor población desplazada en el planeta. Somos un país con uno de los conflictos más largos del mundo y solo se considera el conflicto desde los años 60. ¿Qué pasaría si lo viéramos desde antes? Ahora, hay otro aspecto a mencionar que creo que también les sonará conocido y es, yo dije, bueno, ¿por qué mataron a Gaitán? ¿Quién era? ¿Qué tenía de especial? Resulta que Gaitán
Fue un hombre que tuvo grandes oportunidades, pudo estudiar derecho, pudo salir del país a estudiar, pues en su época que salir del país a estudiar era como imposible. Y él volvió a Colombia y sí, todo el mundo dice que él era el del Partido Liberal y el liberal Gaitán y el candidato por el Partido Liberal, pero en realidad dentro del Partido Liberal él también era diferente. Resulta que Gaitán sí representaba a la izquierda dentro del Partido Liberal. Y esto implicaba que él tenía algunas ideas socialistas, algunas ideas de vamos a reestructurar la tierra en Colombia porque está mal distribuida, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la salud, vamos a hacer un sistema más igualitario para todos y no mejor para los ricos y los pobres que se jodan. Y pues eso no generó ninguna gracia en ninguno, yo creo, de los partidos tradicionales. Además, en la época de Gaitán, a nivel internacional se estaba dando algo y era la Guerra Fría. La Guerra Fría fue el periodo después bueno, se acabó la Segunda Guerra Mundial y digamos que los grandes vencedores fueron en su momento la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética representando a la extrema izquierda y Estados Unidos a la extrema derecha. ¿Qué empezó a hacer Estados Unidos? A imponer su ideología en su región. Por eso siempre se dice las ideas de Occidente. Entonces en Oriente, que estaba la Unión Soviética, se estaba empezando como a regar el socialismo y el comunismo. Y en el Occidente lo que hizo Estados Unidos fue empezar país por país de América Latina y de toda la región del Occidente a empezar como a satanizar todo el comunismo. Entonces todo movimiento comunista, socialista, izquierdista era reprimido, era eliminado. En Colombia esa satanización también llegó. Entonces cuando se empezaron a levantar esos movimientos que no se identificaban ni con los unos ni con los otros y sí se identificaban con las ideas digamos marxistas o comunistas o socialistas o castrochavistas, esos movimientos empezaron a ser reprimidos. Entonces Gaitán surge como uno de los candidatos de los dos partidos tradicionales, pero tenía unas ideas medio izquierdosas, entonces no era tan chévere. Cuando surgen las guerrillas, también tienen unas ideas medio izquierdosas, entonces no son tan chéveres, entonces mejor. Entonces, nadie sabe por qué pasó, pero esa es una teoría que a mi parecer parece lo más lógico y que me suena súper conocido. Amigos, yo quiero decirle algo a mi audiencia. Piensa Colombia surge como un canal neutral. Y yo, por ejemplo, me considero una persona muy neutral. Yo no soy de izquierda, yo creo que hay personas que creen que yo saldré allá, que vivo el socialismo, pero tampoco soy de derecha. Como dirán, soy tibia, como dirían por ahí. Y no, simplemente creo que los extremos en este punto de la historia ya no son necesarios y no son buenos. O sea, si me voy a la extrema, yo no sé qué, pues me cierro a lo otro y no, yo creo que juntos podemos construir algo más chévere. Entonces no estoy diciendo esto porque yo sea izquierdosa, no, simplemente porque esa es la historia, porque eso es lo que pasó y hay que decirlo. Uno no puede callar las cosas porque, ay, no, es que si digo esto pensarán que soy ay, a mí qué me importa. El caso. Solo para finalizar, yo quiero recordarles una cosa. Hola. Hola, preciosa. Hola. 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 Ay, hola. ¿Qué pasó? Ven con tu familia. Acabo de estar en el cielo por un segundo. Solo para finalizar este video, quiero decirles por qué lo hice. Esto que hablé hoy es historia oficial de Colombia. Está en libros, está en la internet, está en todas partes, menos aquí. Creo que los colombianos no conocemos nuestra historia y creo que estamos a puertas de repetirla. Creo que nos dimos una vez más a la polarización por personas que no se merecen eso. Creo que en Colombia el liderazgo está súper mal. Creo que nuestros líderes, o sea, uno se pone a pensar en los líderes que ha habido en el mundo y piensa en Colombia y es como... Y creo que ese es el llamado hoy, a que no comamos entero,
La historia está ahí, la historia ya sucedió y nosotros podemos conocerla. Y la historia no es para archivarla, la historia es para tenerla todo el tiempo presente y para no repetirla. Hace poquito en una columna que está en Piensa Colombia, que se las voy a dejar acá abajo, yo me puse a pensar eso, ¿cómo es posible que países como Alemania con el Holocausto o incluso los Estados Unidos con las Torres Gemelas, cuántas películas a ustedes se les pueden ocurrir sobre esos dos hechos? ¿Quién en el mundo no sabe qué fueron esos dos hechos? ¿Quién? Nadie, todo el mundo sabe, porque esos dos países se encargaron de hacer un ejercicio de memoria tan extremo que no solo ellos lo recordaran, sino que todo el mundo lo recordara para que jamás en la vida se vuelva a repetir. Y para que cuando empiece a medio brotar otra llamita uno diga, no, esto fue lo que pasó antes y no estamos dispuestos a repetirlo. ¿Por qué en Colombia no hacemos eso? ¿Por qué con una historia tan dolorosa, tan pesada, tan terrible, nosotros como que la archivamos, como que hay un muerto más y es como... Y por eso los invito a ver este 2 de mayo el próximo video que voy a grabar aquí mismo, que voy a grabar ya mismo. Quiero que lo vean y quiero que sigan con esta idea y empiecen a meterse un poco más en la historia de Colombia, a decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en mi país? ¿Qué pasó donde yo vivo? Que pregúntenle a sus papás cómo fue esta época, cómo fue la otra. Y jóvenes, nosotros somos los responsables de ser esos líderes que necesita este país. Esos líderes que no son caracterizados por llevar más polarización a un país que está mamado de la violencia, sino de decir cosas diferentes, de hacer cosas diferentes, de no perder la esperanza cuando en Colombia uno ve el noticiero y la pierde. Yo creo firmemente que para eso estamos aquí. Y les recuerdo una frase que últimamente he pensado un montón, y es que vinimos a este mundo a hacer lo correcto, no a ser correctos. Entonces, dejémonos de pensar de, ay, es que qué dirán si digo, qué dirán si hago. No, amigos, uno tiene que hacer y decir lo que es correcto. Eso fue todo por hoy. Si les gustó este video, denle like. Si saben de alguien que ustedes digan, oiga, me parecería súper chévere que escuchara esto, mándenle el videito, denle like, compártalo. Yo no me pongo brava. Y no se pierdan este 2 de mayo el próximo video en un nuevo capítulo de Piensa Colombia.